Continuamos aquí en La Rural con nuestro ciclo de Mujeres Líderes. Nos acompaña ahora Natalia Kingsland. Natalia es gerenta de Talento, Cultura y Transformación de Santander, Argentina. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Natalia, bueno, me gustaría primero preguntarte algo sobre la cultura de las empresas, porque por lo general uno piensa que ingresa a una organización, tiene una cultura y uno tiene que preguntar, bueno, ¿cómo son las reglas? ¿Me adapto? Y generalmente uno viene con esa idea de, bueno, de empresas de larga regambre, que tienen como tradiciones, ¿no? Uno dice, bueno, hay un manual, hay cosas para seguir. Y yo creo que hoy la cultura se forma de otra manera, digamos. Contame un poco cómo pasa, digamos, cómo se administra esta cultura, cómo se ensambla con las nuevas generaciones que tienen perfiles laborales muy distintos, es más dinámica, es más permeable. ¿Cómo se crea hoy la cultura en Santander? De trabajo, ¿no? Estamos hablando. No, está buenísima la pregunta. Creo que hay algunos aspectos que está bueno que, digamos, que los veamos. Lo primero es que, como muy bien dijiste, toda organización tiene una cultura. Claro. Lo que pasaba hace muchos años es que esta cultura no se identificaba y no se gestionaba. Y creo que ese es un gran cambio de paradigma, ¿no?, que venimos Es un muy buen punto. viviendo y transitando. Entonces, lo primero es entender si la cultura que yo tengo en mi compañía realmente es funcional a mi estrategia de negocios. Y creo que esto es lo que empieza a hacer que las culturas también sean modificables. Si bien creo que hay patrones de valores, de comportamientos, que está bueno conservar porque hablan de cómo se creó esa organización, también hoy la gestión empieza a ser algo sumamente importante. ¿Y por qué te cuento esto? Porque no estamos ajenos a la transformación que estamos viviendo a nivel mundial. Claro. Cómo cambió el consumo, cómo cambió la forma de gestionar el talento. Y creo que en ese sentido, tanto en Santander como también lo vemos en otras organizaciones, es un tema de agenda de primera línea. Sí. Entonces, nosotros estamos transitando una transformación cultural sumamente importante, que incluye la revisión de nuestras políticas de talento, de forma de trabajo, de modelo de trabajo, de diversidad e inclusión, digamos, del liderazgo. Entonces, hoy eso lo estamos viviendo de primera mano, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que finalmente la cultura está cambiando y eso lleva tiempo y requiere del compromiso de toda la organización. Pero hoy se están redefiniendo comportamientos, se están redefiniendo símbolos y sistemas organizacionales para justamente acompañar la transformación que se está viviendo. Me parece que en algún momento tu cargo va a empezar a ser gerente de transformación, cultura y talento. O sea, Bueno, ¿no? es El un muy cambio buen está. punto. Y porque uno se da cuenta que hoy el mundo de las organizaciones están en una dinámica de cambio casi permanente, ¿no? Constante, sí. Y en lo personal, ¿qué te genera como desafío, bueno, administrar la cultura de el banco privado más grande de Argentina? Bueno, tenemos muchos desafíos. Claramente venimos con una inercia que estamos buscando cambiar y en compañías, como bien lo dijiste, tan grandes y con tanta influencia y también con un posicionamiento, digamos, de marca muy potente, bueno, a veces se complejiza más. Yo creo que hoy el desafío está en el trabajo con los líderes, el desafío está en entender y escuchar mucho más a nuestro cliente, no solo al cliente que consume nuestros servicios, sino también a nuestros colaboradores. Al cliente interno, como se llama. 100%. Entonces, este cambio, digamos, en la forma de gestionar, escuchar mucho más a través del NPS, ¿no? Este Net Promoter Score, que es la medición sobre cuán satisfecho está un cliente externo, pero también empezar a escuchar cuán satisfecho está en esta coherencia cultural un colaborador. Y eso nos da muchísima información para poder alinear y trabajar más fuertemente estos cambios. Entonces creo que los cambios de paradigma vienen por diferentes lugares. No solo por una declaración, una decisión de cambio cultural, por empezar a trabajar mucho más con estos indicadores. Y los datos son aliados, ¿no? En todo proceso de cambio. ¿Cuánto ayudó, de alguna manera, no sé si la palabra, pero cuánto habilitó la pandemia a poder avanzar en estos procesos? Porque la pandemia creo que hizo que todas las estructuras rígidas se volvieran líquidas, ¿no? O sea, cambió todo. Hoy, ¿cómo haces para crear un nuevo molde, una nueva cultura, por decirlo así? Bueno, está buenísimo el punto. Yo creo que no tenemos dudas que la pandemia fue un acelerador de un proceso de cambio
Personalmente, hace más de 7 años que me dedico al mundo de transformación y era un cambio que ya se venía, digamos, Antes. sí, claro, antes de la pandemia, 5 años antes de la pandemia ya veníamos viendo estas tendencias. Ahora, la realidad es que este acelerador, como todo acelerador y en un periodo tan corto, lo vivimos como largo, pero finalmente a veces nos genera este efecto contrario, ¿no? Pero volvamos a lo que teníamos. Y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, quienes estamos liderando estos equipos de transformar la organización, en poder mostrar el mejor de los mundos, ¿no?, que nos trajo ambas experiencias. Si me preguntás, siempre que se habla de pandemia, se habla de modelo de trabajo, si presencial o híbrido. Yo creo que también ahí tenemos que encontrar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí. Juntos para copensar, para crear y cada uno en su ámbito para ejecutar, ¿no? Pero creo que también en ese sentido, gran parte de este aprendizaje de la pandemia es dónde encontramos este punto de equilibrio, ¿no? Y no todas las empresas tienen que tener el mismo. No, lo que creo que estamos encontrando es que no tiene que haber una ley que determine un punto de equilibrio, que cada organización tiene que tener el suyo. Es parte de la cultura también. Género y diversidad, ¿qué peso tienen hoy en esta cultura? ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo se hace para involucrar a las personas que de alguna manera están menos cerca de esa agenda? Bueno, primero que es una agenda prioritaria, por lo menos en Santander. Creo que de vuelta es otro de los temas que sabemos que están presentes, digamos, en muchísimas organizaciones, más las de primera línea, si Claro. lo queremos. Globales, sobre todo. Globales. Por otro lado, tenemos datos muy concretos. Si queremos cerrar la brecha, nos faltan más de 100 años para poder hacerlo al ritmo que venimos. Entonces, te diría que hoy hay una nueva decisión sobre esta agenda de género de acelerar realmente y con otros indicadores y con otra forma, digamos, poder achicar esta brecha concretamente. Y creo que ahí, conectando con tu pregunta, estamos cambiando muchas de las cosas que venimos haciendo. Si bien nosotros hace años que tenemos indicadores de género en diferentes, digamos, aspectos que queremos medir internamente en la compañía, no solo en la evolución y el crecimiento de las mujeres en el, digamos, modelo más tradicional, sino también en tecnología, todo lo que tiene que ver con el mundo de LGTBIQ+, digamos, también como otro eje a desarrollar, personas con discapacidad. Bueno, hoy lo que empezamos a hacer es a mover esos indicadores, digamos, más fuertemente y a incorporarlos en la agenda de negocios, porque creo que acá hay que tener muy claro que esto no se trata de una moda. Claro. Esto se trata realmente de entender que una mejor diversidad te trae un mejor esquema de negocios. Y creo que en la medida que lo vamos internalizando a través de diferentes programas, creo que los números es el eje más tangible de tracción, pero también empoderando a las mujeres, generando espacios para su desarrollo, generando conciencia en quienes lo tienen menos claro y también identificando y acompañando mejor a estos líderes. Son algunas de las iniciativas que estamos trabajando como más fuertemente. ¿Y qué pasa con aquellos que lo ven, digamos, que ven estos avances, pero los ven como lentos, ¿no? Porque me imagino que en este balance vos decís, bueno, estamos cambiando un poco más rápido, la pandemia nos dio un impulso mayor y todavía hay algunos sectores, digo, me imagino dentro de las mismas organizaciones que dicen, bueno, pero podríamos hacer más. ¿Qué se hace frente a esos casos? Se trabaja mucho en romper sesgos, ¿no? Digamos, finalmente somos humanos que venimos, ¿no?, construidos o deconstruidos de alguna manera con una historia. Y esa historia no se cambia de un día para el otro. Entonces, menos en una sociedad donde, digamos, donde tenés otros determinantes que no son solamente la cultura de una empresa, una norma que se pueda cambiar. Totalmente. Entonces creo que en este sentido, de vuelta, poder llevar la conversación a una alta dirección, encontrarnos en los comités ejecutivos poniendo esto como parte de la conversación de negocios también, traccionando movimientos efectivos y para eso, digamos, algunas personas dicen, bueno, pero lo están forzando. Y sí, lo tenemos que forzar. Creo que es parte de entender que esa diversidad nos va a llevar mucho más lejos como sociedad y como compañía. Entonces yo te diría que hoy el tema es no mirar para el costado cuando algo no ocurre como tiene que ocurrir, traer el tema a la mesa, tratarlo en diferentes foros y comités y entender que la decisión la vamos a llevar adelante en la medida que todos estemos mirando esto como un norte compartido.
Si me preguntás, también hay mucho trabajo de uno a uno en ese proceso, ¿no? Y sí. Porque finalmente es entender que el diferente es el que piensa como se pensaba históricamente y no quien está promoviendo otra forma de poder generar esa inclusión y esa equidad, ¿no? Cuando hablamos sobre de qué manera involucrar este tipo de políticas en las decisiones de negocio o en las áreas de negocio, también mencionaste el área de la tecnología como uno de los vectores que tienen hoy la posibilidad de participar las mujeres y darle un poco de una impronta distinta al cambio dentro de un banco que es donde hoy la tecnología cada vez tiene más peso, ¿no? Contame un poco qué están viendo, por qué sentís que las mujeres están tomando esa fuerza en esta era tan crítica hoy para una entidad como un banco. Es muy interesante porque ahí la ruta es bastante diferente, digamos. ¿Y por qué te digo, por qué te menciono esto? Hoy sabemos que a nivel mundial las mujeres que trabajan en ingeniería son solo el 10%. El grupo de mujeres que entra a trabajar en el mundo de STEM, de todo lo que tiene que ver con el mundo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, están en el alrededor del 17 y 18%. Y esto son datos a nivel mundial. Entonces nuestra brecha es mucho más En grande. Argentina debe ser En- notoriamente inferior ese porcentaje. Entonces, más allá del, ni hablar, Ujú. más allá de poder traccionar a través de acciones internas, nosotros sabemos que tenemos una brecha en el mercado. Ujú. Entonces, empezamos a trabajar mucho más con asociaciones, digamos, externas para ver cómo promovemos el desarrollo de mujeres que ingresen en la carrera de Bien. tecnología. Hoy en Santander tenemos aproximadamente un 20% en nuestro equipo de tecnología de mujeres. Y la verdad que es prácticamente un seguimiento cuasi Uno a uno. personalizado en el sentido de poder acompañar el mundo de promociones de estas mujeres, poder entender cómo logramos que se sientan cada vez más en las mesas ejecutivas, pero por sobre todo te diría que tenemos un trabajo muy fuerte de desarrollo de pipeline, ¿no? Digamos, de Ujú. poder, este camino de entrada inicial a la organización. Hoy es lo que más nos quita el sueño. ¿Cómo logramos generar que la estructura de base sea más amplia? Aún así, como te digo, internamente tenemos súper claro cuál es el camino y que Ujú. tenemos que seguir traccionando, ¿no? Está bueno porque de alguna manera me parece que uno de los problemas que uno tiene cuando trata de cerrar las brechas es que en algún momento faltó oferta para cubrir ese desbalance. Y creo que en el área, lo marcás vos, en el área de tecnología, si no se hace algo hoy, esa brecha dentro de unos años va a ser todavía más potente, más difícil de cerrar. Ni hablar, y nuestro trabajo muy fuerte está justamente con escuelas de tecnología, ¿no? Digamos, y buscando facilitarle el acceso a las mujeres, ¿no? En este campo. Creemos que, de vuelta, es un camino a mediano y largo plazo. Y ahí estamos, enfocados. Está bueno, digo, un poco que Santander aproveche y apalanque, que también tiene un rol bastante visible como banco en el mundo de la educación, ¿no es cierto? A 100%. partir de, bueno, todos sus emprendimientos, los programas de becas, digo, me parece un sesgo muy positivo Sí. que use su fuerza para poder trabajar en esa brecha. A ver, Santander tiene un propósito muy concreto y es ayudar a las personas y a las organizaciones a evolucionar. Y yo creo que si no estuviésemos mirando cómo hacemos para que se desarrolle la sociedad en ese sentido, inclusive antes de estar bancarizados, no estaríamos siendo coherentes con este propósito. Entonces, creo que en ese eje, todo el trabajo que se hace desde el mundo de universidades, que tiene que ver con becas para personas que pudieron terminar o no pudieron terminar una carrera universitaria, es justamente promover esa evolución social, ¿no? Y es que me parece que está bien dónde ubicar el carro y dónde ubicar el caballo, ¿no? Diciendo, bueno, yo creo que la bancarización viene después. Si te Totalmente, ayuda a entrar al mundo de la vida laboral, después vas a saber tomar una decisión acertada. 100%. Estamos hablando de mujeres líderes y me gustaría también hablar de liderazgos, no solamente femeninos, pero hoy, ¿qué se espera que tenga un líder? Hablamos que hace falta en este mundo tener habilidades más blandas, más empatías, un líder que escuche. Eh, ¿Cómo lo ves? Contame qué definís como concepto de liderazgo equitativo. Me encanta la pregunta porque creo que es otro de los
hackeos que tenemos que hacer en el mundo Hackeos, organizacional. me gusta Hay que eso. hackear el concepto del liderazgo, ¿no? Bien, Venimos de... vamos a hackearlo. Vamos por ahí, digamos. Venimos de un modelo donde todos sabemos que el liderazgo estaba asociado a un puesto, a un estatus, a una jerarquía, A un cargo. a un cargo, ¿no? Un cargo aspiracional, porque es y fue durante muchos años la forma de crecer organizacionalmente. Yo creo que gran parte de hackear este nuevo rol es entender que el liderazgo en esta nueva forma de trabajo empieza a ser un puesto con responsabilidades. Es muy interesante ver cuando empezamos a hablar del concepto del liderazgo equitativo, el liderazgo transformacional, empieza a hablar de un rol que tiene que aprender a balancear mucho más el corto con el largo, ¿no? Plazo en la forma de tomar decisiones. Tiene que incorporar una visión muy fuerte de hacia dónde tiene que ir, pero tiene que moverse del lugar de decisión. Y esto es muy doloroso para los líderes tradicionales, pero también es muy empoderador para que una empresa pueda entregar más valor. Porque si nosotros empezamos a tener equipos que puedan empoderarse en la toma de decisiones, nuestra velocidad de poder llegar al mercado, de poder resolver problemáticas de cara al cliente se van a multiplicar. Ahora, esto requiere una humildad muy grande, como estabas diciendo, de parte del líder. Y esta es una humildad que requiere 2 o 3 componentes bien claros. Lo primero tiene que ver con entender que el valor que tiene un líder hoy ya no está en su conocimiento, está en la forma que lo transmite y ayuda al equipo a desarrollarse, a aprender con velocidad. El segundo factor es cuánto conozco a mi equipo. Y ahí aparece la empatía, la cercanía, porque poder aprovechar el valor de un equipo ocurre realmente cuando lo conozco y sé quiénes son. Y el tercer factor está en la capacidad de integración, ¿no? Cómo me siento parte de ese equipo y no en un lugar diferente, en un estrato diferente. Y acá creo que algunas de las cualidades que trae el talento femenino tienden a potenciar más fácilmente este ejercicio. Entonces lo necesitamos trabajando a hombres y a mujeres más juntos, más cerca y de una forma, ¿no? digamos, más equitativa también en distribución para poder acelerar este camino de cambio. Natalia, este corte de tu última respuesta lo subiría, no sé si a un TikTok, porque los líderes no miran TikTok, pero Bueno. pongámoslo en LinkedIn, porque me parece un dato trascendente. Separar un poco el concepto de liderazgo de cargo y también cómo ese liderazgo se construye hoy mirando hacia abajo y no hacia arriba. Porque en las carreras, naturalmente, uno dice, bueno, a ver, llegué a esta posición, ¿cuánto me falta para la próxima? Y siempre estás mirando para arriba y no, hoy creo que está bueno darse cuenta que el liderazgo se construye mirando hacia abajo y a los costados también, ¿no? Y permíteme agregarte un dato más porque si no nos quedamos en la simpleza de cómo crece la gente Claro. si no hay carrera vertical. Empieza a aparecer un nuevo concepto de carrera horizontal. Claro. Cuanto más me expando en habilidades, más valor empiezo a aportar a la organización y ahí empezamos a construir una carrera de crecimiento en este sentido que va a expandir mucho más el conocimiento y el valor en una organización. Desde ya, además, porque hoy creo que si hay un concepto que nadie aspira es a tener una carrera de toda una vida dentro de una compañía. Sin lugar a dudas. Que dure mucho está bueno, Sí. pero digo, creo que lo vemos cada uno de nuestros hijos que siempre están mirando más hacia los costados, a ver el próximo lugar, a Muchas dónde experiencias, crecer. muchas experiencias dentro de una compañía pueden traerte tanto valor como también el cambio de diferentes empresas. Es parte de la carrera que buscan los jóvenes. Natalia, me encantó tu aporte. Gracias por habernos acompañado en Mujeres Líderes hoy en el Cronista. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Seguimos ya en un minuto.